Si trabajas con componentes de montaje de superficie SMD y con componentes de electrónica convencional, esta herramienta es la indispensable que no debes faltar en tu taller de electrónica, tu laboratorio. Te presento la herramienta Securi, la HT140, una herramienta 2 en 1 que no solamente te va a permitir desoldar componentes SMD de diversos tamaños a una gran precisión, sino también te va a permitir soldar componentes no solamente SMD, sino también componentes convencionales. He aquí un resumen de lo que puede hacer esta herramienta en esta guía técnica. Vamos a retirar a 300 grados centígrados R21 y R22. Primero R21 acá, ahí están viendo. Y listo. Mi madre. Perfecto. Y ahora R22. Así de simple. Vamos a empezar a retirar esta resistencia R4. Ubicamos, ¿no? Ubicamos ahí. Paralelamente, sujetamos y retiramos. Así de simple. Vamos a retirar otro componente. Este C43, que es un condensador cerámico acá. C43. Sin dañar el resto de componentes, ahí están viendo, sin dañar el resto de componentes, ahí, y retirado. Entonces vamos a ubicar 330 grados centígrados, que es lo que suelo utilizar yo. Encendemos. 330 grados centígrados, la punta normal, la punta left de la izquierda, el lado de la resistencia. Miren. Así de simple, señores. 330 grados centígrados el otro lado del jumper. Bastante bien realmente. Vamos a retirar este cuarzo metálico, un cristal SMD a una temperatura de 370 grados centígrados usando las puntas gruesas en cuchilla, la número 6. La verdad que es muy fácil aplicar la temperatura debida. Más aún siendo metálico hay que tener un poco de paciencia, pero la verdad que se extrae rápidamente y de manera técnica como estamos viendo ahí. Ahora vamos a desoldar este transistor SMD BJT NPN a una temperatura de trabajo de 320 grados centígrados utilizando también las mismas puntas gruesas. Miren lo rápido y fácil para poder extraer cualquier componente SMD. Estamos viendo el tamaño del transistor SMD. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú. Aquí estamos con nuestra estrella, esta herramienta indispensable para tu taller de electrónica de la marca Securi, el modelo HT140. Se trata de una herramienta 2 en 1 que nos permite trabajar con componentes SMD. No solamente es una herramienta de pinzas de calor que nos va a permitir desoldar componentes SMD de diversos tipos, y no solamente ellos, sino también puede ser utilizado como un soldador para soldar y desoldar componentes, no solamente SMD, sino también componentes convencionales. Un golazo de esta marca Securi, 2 en 1, el modelo HT140. Vamos a abrir rápidamente un pequeño unboxing para mostrarles qué es lo que trae esta impresionante herramienta, indispensable, que tampoco debe faltar en tu taller de electrónica, tu laboratorio. Vamos a ver primero por el lado izquierdo. Tenemos un cable USB de ambos extremos, USB tipo C, para poder alimentar el dispositivo. Este cable es de 1.5 metros, un cable muy resistente al calor. Vamos a verlo después, qué es lo que más trae. Algo importante que no lo había visto en las herramientas para componentes SMD, un cable de protección contra las cargas estáticas de los componentes SMD, algo que muy pocas veces se habla cuando se trabaja con componentes SMD. Miren, un cable USB para conexión a tierra, ¿no? Lo vamos a ver después cómo se conecta. Este es un cable, y el otro cable, ¿no? Este también es un cocodrilo para conectarlo después, les voy a mostrar. Y este es el otro cable para la conexión directa a la carcasa metálica del dispositivo y llevar este dispositivo a tierra. ¿Qué más trae? Trae su base
para poderlo montar sobre la superficie metálica y el soporte del dispositivo, que lo vamos a ver luego. Algo importante, un pequeño desarmador, un kit de herramientas, ¿no? Un pequeño desarmador convencional, los dos tornillos para sujetar la base y algo interesante, las llaves, ¿no? Llaves de dos tamaños para poder sujetar los pequeños tornillos y hacer el cambio en las puntas. Este dispositivo es compatible con diversos tipos de puntas, las puntas 210 y las puntas 120, que vamos a hablar después, y finalmente trae también un pequeño sticker para poder descargar a través de un código QR el manual de este HT140. Luego aquí viene la parte más importante, el adaptador de corriente. Este es un adaptador de corriente de 65 watts, ¿no? Vamos a ver cuánto soporta. Este señor soporta diversos tipos de voltajes, por ejemplo la entrada de 100 a 240 voltios, AC 50 o 60 Hz, 1.2 amperios, y la salida permite alimentar con diversos voltajes, como están viendo ahí, desde 5 voltios, 9 voltios, 12 voltios, 15 voltios, 20 voltios. Es decir, este es un cargador especial para este tipo de dispositivos, ya que este equipo se alimenta con voltajes desde 5 hasta 28 voltios DC. Ojo con el detalle, ¿no? Lo importante aquí es que viene para lo que es la alimentación de los Estados Unidos, ¿no? con el tipo de toma plana, pero también viene con su adaptador para poder conectarlo a una extensión, a una toma redonda, ¿no? Esto lo ponen simplemente ahí y luego de ello esto lo baja y listo, ¿no? Ahí ya lo convierten en redondo para poderlo usar simplemente en tu extensión redonda. Voy a usarlo en la manera plana ahí para nuestras pruebas. Viene protegida con dos espumas. Acá viene la base, que es bien pesada realmente. Esta base sí es pesada, viene con su protector de las puntas, ¿no? Es una base pesada para poder sujetar, ¿no? Les voy a mostrar cómo sujetar luego. Esto se sujeta aquí para poder montar la base. Y aquí está la parte más importante, la estrella de esta herramienta, 2 en 1, ¿no? Ahí están viendo. Una herramienta de pinzas. La calidad es bastante buena. Tan solo 50 gramos pesa la herramienta, ¿no? Ahí están viendo. Trae dos botones de configuración, una pantalla. En la parte frontal pueden ver las pinzas con sus puntas debidamente alineadas, miren, alineadas a la perfección, ¿no? Para poder desoldar componentes SMD, resistencias, condensadores, diodos. En la parte posterior tiene las tomas para la conexión a tierra, que lo voy a explicar luego. Es bastante ergonómico. Es más, no solamente se puede usar con la mano derecha, miren, es bastante ergonómico, sino también se puede utilizar con la mano izquierda, dependiendo si eres diestro o eres zurdo, ¿no? La verdad que la calidad es bastante buena. Y estas puntas se pueden cambiar. Les voy a mostrar acá. Me llegó 4 juegos de puntas. Yo mismo solicité el juego completo. Normalmente viene solamente esto cuando se adquiere, el kit que les he mostrado. Pero pueden adquirir aparte las puntas que les voy a mostrar desde el HT140-3, que es esta de acá. Miren las puntas que se pueden intercambiar, ¿no? Para poder desoldar circuitos integrados pequeños o incluso componentes muy pero muy pequeños. Están viendo, ¿no? Juego, esta es una, la otra punta en diagonal, ¿no? Más gruesa. Este es el HT140-6, el 5. Este es más delgada para componentes más pequeños y este es más gruesa, ¿no? Ambas son planas. Y este otro, que es mucho más delgado, miren, es mucho más delgado con respecto al inicial, ¿no? Este es más gruesa. En cuchilla, es el corte en cuchillo para poder desoldar componentes SMD y no solamente ello, también poder soldar componentes
convencionales, ¿no? Este dispositivo no solamente te permite, es una herramienta, como les decía, 2 en 1, una herramienta de pinzas calientes o de calor para poder desoldar y también poder soldar. ¿Cómo desoldamos? Con las dos puntas conectadas, como están viendo ahí, y para soldar simplemente configuras el dispositivo y utilizas una de las puntas. En este caso vamos a utilizar esta es la punta izquierda, la punta derecha. La punta izquierda solamente se retira una punta y se utiliza esta única punta para soldar. Estas son las pruebas que vamos a hacer después. La verdad que es de muy buena calidad el equipo, me parece impresionante. ¿Cómo cambiamos las puntas? Acá tiene 4 tornillos, si se fijan, muy pequeños acá, que obviamente hay que retirar con cuidado y alinear las puntas para el cambio correspondiente. Voy a hacer los cambios después para las pruebas técnicas, pero quería mostrarle algo importante, ¿no? Lo que les hablaba, ¿no? Vamos a abrir esto para mostrarles. Este es el desarmador para montar la base metálica, ¿no? Y acá están las llaves Allen y algunos tornillos de repuesto para poder, con esta llave, retiran los tornillos con cuidado y ponen las nuevas puntas que deseen usar. La entornilla, hay que obviamente ubicar las puntas de manera paralela con una gran exactitud para que a la hora de soldar queden ajustadas exactamente de manera paralela y poder realizar un trabajo adecuado mucho más, pero más fino, ¿no? Ese es por un lado. Quiero montar la base para mostrarles, ¿no? De que les hablaba la base, ¿no? La base puede estar así, ¿no? Puede estar así. Y esta es la parte que se monta. Esto puede ir acá, ¿no? Ahí se puede montar así con los dos tornillos, ¿no? Si yo quiero montarlo ahí, yo puedo trabajar así, ¿no? Puedo trabajar ahí. Si yo soy diestro, si yo quisiera ponerlo acá, lo pongo los dos tornillos acá, ¿no? Y lo ubico. Es tan pesada esta base que no se va a dalear, y si yo soy zurdo, lo puedo poner acá, ¿no? Y obviamente ubicar nuestra herramienta de pinzas calientes o de calor para poder sujetar de una manera adecuada. Yo lo voy a poner probablemente en el lado derecho, ¿ya? Ese es por un lado. Y acá hay algo importante que quería mostrarles, que es el cable de conexión a tierra, ¿no? Hay diversas formas de conectar la conexión a tierra. Lo que les hablaba, muy pocas herramientas traen este tipo de cables de tierra. ¿Cómo lo conecto? Si yo quisiera conectarlo, la manera más común es conectar, ¿no? Poner esto acá. Esto lo llevamos a nuestra conexión a tierra, a nuestro cable de tierra. Y en la parte posterior conectamos en cualquiera de estos dos tornillos, liberamos el tornillo y sujetamos el cable con el tornillo aquí o acá. Ambos puntos de conexión son puntos de tierra para la herramienta, de manera tal de que esto va conectado aquí con el tornillo, ¿no? Puesto con el tornillo en este lado, y este otro extremo va conectado a nuestra conexión a tierra, ¿no? Y con esto podemos tener la seguridad de que la estática de nuestro cuerpo no va a dañar la parte electrónica de los componentes SME, que son altamente sensibles a las cargas electrostáticas del cuerpo humano o incluso del material con el cual nosotros trabajamos. Ojo con el detalle, esa es una forma común y convencional, la forma más convencional de utilizar. Y la otra forma de conectarlo es muy sencilla. Vamos a hacer una simulación de cómo conectar el cable normal, convencional, ¿no? El cable USB, ¿no? Cable USB tipo C a USB tipo C, ¿no? Conectan el cable USB acá. Esto lo conectan a la alimentación de la corriente 220 o 110 voltios dependiendo de tu país. Y esto lo conectamos a la toma. En la parte posterior tiene su entrada del puerto USB tipo C, ¿no? Ahí debería trabajar y sin ningún problema, como vamos a ver después, ¿no? Un cable de una extensión USB potente de hasta 1.5 metros. Y para poder conectar la tierra, como les decía, podemos hacer dos tipos de conexiones. Una, conectarlo directamente a este cable, acá, con el tornillo.
y este otro punto mandarlo a tierra, a tu conexión a tierra, ¿no? Y la otra, que es más sencilla que esta incluso, es no utilizar esta punta, ¿no? Esta de acá, sino utilizar la otra, que tiene un cable USB de tierra, ¿no? Acá. Entonces conectamos esto aquí, conectamos esto acá de una manera normal, y en el conector de la fuente del adaptador conectamos el puerto USB, ¿no? Acá, que tiene ya la conexión a tierra, y esta la llevamos a la línea de tierra, de manera tal que tenemos más libertad para poder trabajar y estamos aislando nuestra carga estática que podamos generar para proteger nuestros circuitos electrónicos, nuestros componentes SMD. Como ven, es un dispositivo moderno, de alta calidad, y en estos momentos vamos a hablar de algunas características técnicas importantes que es necesario conocer. Como les decía, esta es una herramienta de calor que nos permite realizar dos funciones: utilizar las pinzas de calor para poder desoldar componentes SMD, y no solamente ellos, también se comporta como un soldador convencional. Trabaja con un voltaje desde 5 hasta 28 voltios, y obviamente la temperatura de trabajo va a depender exclusivamente del voltaje con el cual lo alimentemos. Aquí podemos observar los puertos por los cuales podemos entregar la alimentación entre 5 y 28 voltios, que lo vamos a ver luego. La máxima potencia que me entrega es hasta 140 watts. La temperatura de trabajo es de 50 hasta 500 grados centígrados, la verdad que es bastante. Normalmente se suelen utilizar hasta 450, este trabaja hasta 500 grados centígrados en grados Fahrenheit, el equivalente de 122 hasta 932 grados Fahrenheit. Y algo importante es el tiempo de calentamiento de la punta, ¿no? A máxima potencia, es decir, a 28 voltios de entrada, este equipo puede llegar a calentar las puntas en tan solo 2 segundos. ¿Se imaginan? Es un control pitch electrónico muy, pero muy preciso y de gran rapidez, que nos va a permitir calentar las puntas en tan solo 2 segundos. Es decir, puede llegar la temperatura del calor hasta 500 grados centígrados, ojo con el detalle, en tan solo 2 segundos. Eso va a depender, como les decía, del voltaje de la alimentación, si lo alimentamos con la máxima cantidad de voltios, en este caso 28 voltios. El tipo de interfaz es una interfaz tipo C, lo podemos alimentar con el cable, como les decía, el cable USB tipo C, ¿no? Conectarlo al adaptador de corriente, acá. O pueden utilizar la interfaz DC5-525 para poder conectar cualquier fuente de alimentación a esta toma de interfaz, y no solamente ello, incluso lo podemos alimentar con baterías LiPo de 2 hasta 6S. Y algo importante, se pueden alimentar con diversos tipos de adaptadores de corriente, no necesariamente con esto, este es el original, ¿no? Pueden utilizar diversos tipos de adaptadores inteligentes con carga inteligente, por ejemplo el PD 3.1, el 3.0, el 2.0, el Quick Charge 3.0, 2.0, y voltaje, como les decía, de DC hasta un voltaje máximo que puede soportar de 28 voltios DC. Las especificaciones de la pantalla: es una pantalla OLED de 128 por 32, ¿no? Estamos viendo ahí. El menú trae 3 tipos de idiomas distintos: chino, inglés y ruso. Permite el firmware upgrade, es decir, actualizar el firmware para mejoras. Y lo más importante, es muy liviano, tan solo pesa 50 gramos. Como ven, una herramienta interesante. Vamos a encenderla conectando la fuente de alimentación, el adaptador de corriente, para ver rápidamente los detalles técnicos de su configuración. Bien, puse la base en el lado izquierdo para que haga contrapeso y podamos poner sin ningún problema, ¿no? Ahí. Nuestra desoldador de pinzas calientes, ¿no? De una manera más práctica. Si esto lo ponen para acá, simplemente se puede dalear, es ponerlo siempre al lado izquierdo. Ok, a partir de este momento vamos a empezar con la configuración paso a paso para mostrarles las diferentes formas de cómo se configura este equipo, que la verdad que es muy, pero muy importante. Vamos a conectar nuestra fuente de alimentación. Conectamos el cable USB acá, la otra entrada al puerto USB tipo C, y luego conectamos a la alimentación, en mi caso 220 voltios AC
60 ciclos por segundo. Luego de entrada, suena, y aquí viene la parte interesante. Acá podemos observar la pantalla. En este momento está en stop, están viendo en stop, por lo tanto las pinzas no se están alimentando. La energía ha llegado a la parte electrónica, pero por defecto está configurado para stop. Esto lo pueden cambiar para que empiece con start y automáticamente empiece a calentar cuando ni bien lo enchufan o ponen la alimentación directamente. En este caso es de preferencia dejarlo en stop, como está ahí. Vamos a mostrarles las diferentes partes de la pantalla. Podemos observar aquí al lado izquierdo, ahí, 25 grados centígrados es la temperatura actual de trabajo. Ahorita, como está apagado, está en stop, no hay temperatura interna de las puntas, hay 25 grados centígrados. En la parte superior pueden observar 300 grados centígrados, que es la temperatura seteada por defecto, que eso se puede cambiar. Estos 300 grados se pueden cambiar a la temperatura hasta 500 grados. Y acá también podemos observar la corriente de consumo 3 amperios. Esta corriente puede llegar incluso hasta 5 amperios, dependiendo del adaptador de corriente con el cual estén alimentando esta herramienta. Tenemos un indicador de energía acá en medio, que logran observar, y en este momento está en stop, como logran ver, stop, está detenido, y el voltaje que está entregando este adaptador de corriente, que es 20.1 voltios. ¿Ok? Entonces aquí en este momento está en stop. Si yo quisiera, así como está, estando apagado, puedo subir la temperatura. De trabajo está en 300, apagado en 25, seteado en 300, quiero subirlo y hago clic en el botón de la derecha y voy subiendo en 50 pasos, 350 grados centígrados, 400 grados centígrados, 500 grados centígrados, ¿no? Como máximo, y con este botón hacia la izquierda puedo descender, ¿no? En tramos de 50 grados, como están viendo. Esto es configurable, como vamos a ver luego, ¿no? Voy a dejarlo en 150 para que las puntas no se me quemen durante las pruebas que voy a hacer aquí de configuración. Ya en la práctica lo vamos a dejar a la temperatura que deseamos. Entonces puedo subir y bajar con los botones de la derecha y de la izquierda, estando apagado. ¿Y cómo lo enciendo? Voy a encenderlo a 150 grados. La temperatura actual está en 25 grados. ¿Cómo lo enciendo? Manteniendo presionado este botón de la izquierda, lo mantengo presionado durante 2 segundos y luego lo suelto y automáticamente pasa a work. Y en este momento la temperatura ya subió de 25 a 150, tal cual como lo está seteado y como lo he configurado en este momento. Ahorita ya las puntas se calentaron. El fabricante te asegura una subida de temperatura de hasta 2 segundos a un voltaje máximo de 28 voltios. En estos momentos, como ven, la temperatura subió rápidamente, no en los 2 segundos, pero sí subió rápidamente a 150 grados centígrados. Si yo toco las puntas, obviamente me voy a quemar, está caliente. 150 grados es una temperatura de trabajo, digamos, estable, baja, como para que las puntas no se quemen, que es lo que le he puesto. Ok, entonces si yo quiero detener, vuelvo a presionar el botón de la izquierda y paso a stop. Y si quiero empezar a trabajar, lo mando a work nuevamente. Y desde aquí obviamente yo puedo subir, configurado en estos casos, de 50 en 50, ¿no? Por ejemplo, yo quiero llevarlo a 350, que podría ser una temperatura más o menos de trabajo, y ahí ya pasó automáticamente a 350 grados centígrados. Como ven, es muy rápido. Miren la simetría de las puntas. Está por defecto, ¿ven? Ahí están viendo, por defecto, bien, pero bien alineadas las puntas de manera paralela para poder tener un encaje perfecto en el momento del soldado de los componentes CSM. Voy a dejarlo en 150. Y ahora vamos a entrar a las opciones de configuración. Con este botón enciendo, con este botón apago, es decir, paso de stop a work y viceversa. Voy a bajarlo a stop. Y con este otro botón, si yo lo mantengo presionado, ya estando en stop o en work, paso a las opciones de configuración. Voy a presionarlo 2 segundos y luego lo suelto y paso automáticamente a las opciones de configuración. En HT, si yo dejo de apretar, después de 3-4 segundos retorna a la pantalla anterior nuevamente. Ahora presiono unos segundos y ahora voy a la temperatura de trabajo, que en estos momentos está en 300 grados centígrados. Con esto puedo bajar y subir
Vamos a ir acá, yo puedo setear, nuevamente mantengo presionado y puedo setear la temperatura de trabajo. Voy a subirlo a 330, va subiendo de uno en uno para configurarlo a 330, que podría ser técnicamente mi temperatura de trabajo, puede estar entre 300 y 330, voy a dejarlo en 330. Si dejo de presionar, se llena toda esa línea y ya pasé. Y aquí puedo pasar a la temperatura de los pasos, ¿no? Cada qué cantidad de pasos puedo ir. Yo en este caso yo lo voy a dejar en 50, me parece mucho. Mantengo presionado y voy bajando, voy a pasarlo de 10 en 10 para poder subir la temperatura de 10 en 10, no en pasos de 50. Dejo de tocar unos segundos, retorna a la pantalla anterior la temperatura de cada una de las puntas, la L, como le decía, la L o la R. En este caso voy a dejarlo tal cual como está, no lo voy a, yo puedo cambiar la temperatura si yo quisiera que este lado de la pinza L y la pinza R, cambie la temperatura. Yo lo puedo decir ahí que sea una temperatura al cual yo determine. Voy a dejarlo tal cual, no lo voy a modificar aquí. Esto lo voy a dejar tal cual, esto tampoco. Y también las unidades, si yo quisiera que sea grados centígrados o grados Fahrenheit, ¿no? Voy a dejarlo en grados centígrados, lo dejan tal cual. Dejo de tocar, regresa a la pantalla anterior y continúo, ¿no? Tengo la temperatura de protección, voy a dejarlo en on. El buzzer, si yo quisiera apagarlo o prenderlo, está prendido, voy a apagarlo, lo puedo apagar ahí, ya no va a sonar el buzzer, ¿no? Ahí ya no va a sonar el buzzer. Cada vez que yo presiono, subo o bajo, ya no va a sonar, lo voy a dejar en encendido, que es mejor tenerlo encendido. Y acá hay algo importante, empezar en calor, es decir, si yo enciendo, quiero decirle al sistema, en este caso que se encienda cada vez que yo conecte la alimentación, está en off. Por ejemplo, yo lo podría decir que cada vez que se encienda, ¿no? Cada vez que yo conecte el adaptador de corriente, se encienda automáticamente el dispositivo, solamente como prueba. El turbo set es para poder setear un sistema turbo de manera automática que con una combinación de teclas yo puedo ir a una temperatura de vida. Vamos a mostrarles simplemente acá. Por ejemplo, la temperatura, el buzzer, acá el turbo sets, seteo de turbo. Tengo varias temperaturas, miren, 280, 320, 380, seteada de fábrica. Yo lo puedo variar. El tiempo durante 60 segundos va a estar seteado en ese tiempo, ¿no? Vamos a regresar nuevamente acá. Turbo sets. Por ejemplo, si yo quisiera cambiar esto, lo puedo cambiar, ¿no? Variar, por ejemplo, a 250. Yo lo puedo poner en 250 el turbo sets. Si yo mantengo presionado, avanzo rápidamente. Ponerlo en 250 para que vean. La siguiente temperatura es 320. Ahí lo dejo, retorna a la pantalla anterior. 320, ¿no? Y así yo puedo cambiar los diversos seteos de temperatura de manera automática. Qué tecla se va a presionar para cambiar. Y los preseteados voy a dejarlo en off así tal cual como está, para luego mostrarles. Ahora retorno a la pantalla anterior. Y en estos momentos yo ya estoy listo, por ejemplo. Ahora si yo dejo de presionar el retorno, y ahora miren, estoy en 340 detenido, yo voy a subir, ya no va a subir de 50 en 50, sino de 10 en 10, miren. Voy subiendo 360, 370, o puedo bajar. Y no solamente ello, si yo ahorita cuando lo encendí estaba en stop, si yo lo desconecto, voy a desconectar la alimentación. Y cuando conecte la alimentación, vamos a esperar que se descargue completamente la fuente, el condensador que tiene internamente. Cuando yo vuelva a conectar, automáticamente va a pasar a encendido, porque le hemos dicho que empiece a calentar cuando conectamos la alimentación, miren. Y ahora pasa a Start o a Work, ¿no? Empieza a 330, que es la temperatura de trabajo que yo le he dicho automáticamente. Voy a apagarlo. Y ahora acá hay algo importante, está en stop, ¿no? Voy a bajar la temperatura, vamos a ponerlo en 120, por ejemplo, ahí, ¿no? En 120 está en work. Yo puedo, si yo mantengo presionados los dos botones, paso al turbo que les hablaba. Miren,
y yo lo había configurado en 250, ¿recuerdan? Ahí está, 250, está en turbo. Si yo presiono una de las teclas, voy a la siguiente configuración 320 del turbo, voy cambiando durante 60 segundos las temperaturas de turbo para poder trabajar a diferentes temperaturas de manera automática durante un pequeño tiempo, ¿no? Un lapso de tiempo, ¿no? Ahí están viendo. Y si yo, por ejemplo, aquí yo lo podría encender, ¿no? Ahí está en Word, ahí estoy trabajando. Puedo cambiarlo a 410 incluso, dependiendo de la configuración que yo le he dado. Es decir, en turbo yo puedo ir automáticamente a las temperaturas preseteadas, y si yo mantengo presionadas las dos, retorno a la configuración por defecto de 1 en 1, ¿no? De 10 en 10 en este caso, que le he configurado y le estoy bajando o le estoy subiendo. Como ven, manteniendo presionadas las dos teclas, pasamos al modo turbo de manera inmediata. Vamos a dejarlo en 100 grados centígrados y vayamos a la siguiente opción de configuración. Mantengo presionado, hemos visto el HT, ahora vamos al idle, mantengo presionado, y acá hay algo interesante, ¿no? Lo que les hablaba, el tiempo de sleep, 60 segundos. Por defecto está en 60, vamos a bajarlo a 10 segundos. Después de 10 segundos, solamente como prueba para que vean, después de 10 segundos, vamos a bajarlo esto, después de 10 segundos, el sistema va a pasar al modo de sleep, al tiempo, a sleep, es decir, al modo dormido, de inactividad. Y va a pasar a una temperatura determinada que yo le indique. Por ejemplo, en 10, ahí dejo de hacer nada, automáticamente pasa a la pantalla anterior. Y ahora le voy a decir que la temperatura sea 50 grados. Es decir, si yo estoy en 300 y yo dejo de trabajar, pasa a 50 grados, ¿no? A 50 grados automáticamente. Va al modo de sleep, voy a dejarlo en 50. El tiempo durante 360 segundos se apague. Le voy a decir que no sea 360 segundos, sino que sea otro, menos para la prueba, ojo, este es para la prueba. Voy a ponerle 40 segundos. Vamos a 30 segundos, vamos a darle. Que no sea 6 minutos, 360 segundos, sino voy a darle 20 segundos, ¿no? Es decir, cuando llegue de inactividad 10 segundos pase a dormido, y después de otros 10 segundos, es decir, después de 20 segundos pase a apagado, para salvaguardar la vida útil de las puntas. Vamos a ponerlo acá, vamos a mandarlo a 20 rápidamente para que ustedes vean. Solamente esta es una prueba. Obviamente la idea es dejarlo como está, a no ser que quieran hacer algunos cambios, pero la verdad que esta herramienta me impresionó porque tiene muchas opciones de configuración, sobre todo para salvaguardar la vida útil de las puntas. Vamos a dejarlo en 20, ¿no? Bueno, no me deja menos 30, vamos a dejarlo en 30. El idle time, 30 segundos, vamos a dejarlo en 30 segundos. ¿Qué más tengo? La sensitividad, vamos a dejarlo en 2. La pantalla que esté encendida, vamos a dejarlo en on. Y listo, vamos a dejarlo ahí. Y ahorita vamos a probar con nuestra base, ¿no? Con nuestra base. Ahí está. Vamos a esperar a que regrese a la pantalla anterior. Está apagado. Entonces, estando en stop, para que pase a modo sleep, tiene que estar obviamente encendido. Pues encendemos en work. Y si yo dejo de utilizarlo en la base, ahí, después de 10 segundos, que lo que hemos configurado va a pasar al modo de sleep. Miren, va a sonar. Y luego va a pasar, ahí sonó. Y ahora sí pasa al modo sleep. Y la temperatura ahora ya cambió de 220 grados, cambió a 50 grados centígrados y comienza a descender. De esta manera yo estoy salvaguardando la vida útil de las puntas, y si yo levanto, automáticamente pasa a Word nuevamente, ¿no? Nuevamente a Word a la temperatura que yo había seteado de 220. Bueno, nuevamente lo voy a poner, después de 10 segundos va a pasar al modo sleep, que es lo que hemos configurado. Y no solamente ello, estando en el modo sleep, si yo lo dejo ahí, después de 20 segundos, que suena, ahí, después de 20 segundos se va a apagar. Vamos a esperar los 20 segundos rápidamente. Y de esta manera ya no va a pasar al modo sleep, es decir, ya no voy a levantarlo. Si yo lo levanto después de 20 segundos, que es lo que he configurado, automáticamente ya se apagó y pasa al modo stop, ¿no? Está en modo sleep. De aquí, después de unos segundos, va a pasar al modo ya de apagado, es decir, al modo stop, y ya no, por más que lo levante, ya no se va a encender hasta que lo prenda manualmente. Vamos a esperar.
De ahí ya pasó al modo stop, como ven. Si yo levanto, ya no se activa automáticamente porque está prácticamente apagado, está en stop. Para encenderlo simplemente presiono el botón durante unos segundos y ya nuevamente retorno a la temperatura normal de trabajo. En este caso lo había bajado a 210. Como ven, para eso sirve el modo sleep. Y ahora vamos a la otra parte de la configuración. Vamos a ver. En el sleep, idle, la pantalla OLED, ¿no? El brillo de la pantalla la puedo modificar, la dirección. Acá hay algo interesante, está en 0 grados si yo soy derecho. Pero ¿qué sucede si yo no soy derecho y soy zurdo? Utilizo el otro lado, la pantalla, vamos a mover esto. La pantalla se va a girar, ¿no? Aquí, por ejemplo, mantengo presionado, brillo 5, les decía, el brillo yo lo puedo variar, ¿no? Mayor intensidad, vamos a dejarlo en 5. Espero, la dirección está en 0 grados y si yo cambio la dirección, voy a cambiar acá, por ejemplo, a 180 grados y ya cambió la posición de la pantalla para un zurdo, por ejemplo, un zurdo, para que pueda trabajar un zurdo de manera correcta, como están viendo ahí. Voy a retornarlo a la pantalla, en este caso OLED, acá, ahí. Ok, dirección, espero. A ver, vamos a dejarlo ahí. El idioma, como les decía, vienen 3 idiomas: en inglés, ¿no? En ruso y en chino. Vamos a dejarlo en inglés, ¿no? Vamos a dejarlo en inglés. Voltios, por ejemplo, acá yo puedo indicarle el máximo voltaje de trabajo, en este caso 20, yo puedo ponerle incluso 28 voltios, o el conector de DC para la alimentación, ¿no? Eso va a depender ya de cómo lo alimentes. En este caso lo voy a dejar como estaba, en 20 voltios. La corriente máxima, ¿no? La corriente máxima es en 3 amperios. Yo le puedo cambiar aquí a 5 amperios o max, ¿no? Voy a dejarla en 3 amperios como estaba. Si yo puedo utilizar incluso máxima cantidad de corriente dependiendo del adaptador de la alimentación. Que si me muestra el bajo voltaje, lo dejaré en off. Esto de acá tampoco no lo vamos a usar y finalmente lo dejamos tal cual. Estas son las opciones de la pantalla OLED. Voy a esperar a que retorne. La calibración no lo voy a tocar porque es para calibrar todo. Como ven, es muy fácil de manipular y realizar. Y About para ver la versión, ¿no? La versión del firmware, en este caso 28 voltios máximo de entrada. El firmware es 1.04. Voy a ver en la página de Security si tiene una actualización para realizar la actualización. Y nada, eso sería prácticamente todo. Y ahora sí estamos listos para nuestras pruebas técnicas ya con componentes SMD, para primero desoldar diversos componentes SMD de diversos tamaños y luego ir a la parte práctica del soldado con una de las puntas. Continuamos entonces. Bien, estamos con nuestra primera prueba. Tenemos esta tarjeta. Vamos a retirar algunos componentes, en este caso este condensador. Nuestra primera prueba es retirar este condensador. Vamos a ponerlo por acá. Y tenemos nuestra herramienta HT140 para poder soldar haciendo uso de estas pinzas de calor. Okay, voy a conectar la alimentación, ¿no? Ahí les estoy mostrando. Está en modo de 300 grados centígrados. No lo voy a variar. Quiero ver si con 300 grados centígrados me sirve. Yo realmente utilizo para desoldar y soldar 320, 330. Voy a dejarlo en 300 tal cual, ¿no? Y lo que voy a hacer en un start, está en 33 grados centígrados. Empiezo. Espero que caliente en 300 grados. Ahí ya estamos listos. Y ahora voy a darle un zoom para que ustedes logren ver qué tan efectivo y eficiente es esta herramienta. Vamos a ver. Vamos a retirar este condensador de aquí, ¿no? Ahí, están viendo. Me ubico paralelamente y lo retiro. Impresionante. Miren, acá está. Impresionante. Salió perfecto. El condensador, acá lo tengo. Bien, pero bien pequeño. SMD, miren.
Vamos a retirar otro. Voy a retirar este otro componente de aquí, otro condensador. Vamos a hacer la prueba primero así, con la cámara de mi celular. Luego vamos a poner un microscopio digital para hacerlo más nice. Las pruebas, ahí por ejemplo. Y salió. Ahí están viendo. Impresionante realmente. Me encantó. Me encantó. Voy a retirar ahora. Todos son condensadores. Acá hay una resistencia, acá hay dos resistencias, R21 y R22. Miren, hemos hecho el zoom. Vamos a retirar a 300 grados centígrados R21 y R22. Primero R21 acá. Ahí están viendo. Y listo. Mi madre. Perfecto. Y ahora R22. Así de simple. Así de simple, señores. Pero la verdad que es impresionante. Vamos a sacar estos dos condensadores C13 y C14. Ahí. C13. Ahí. Y luego C14. Estos condensadores van a quedar para mis proyectos próximos aquí en mi canal de YouTube. Bien, vamos a ir más allá. Vamos a ver el retiro de estos dos condensadores. Vamos a retirar uno de ellos. No son SMD, son componentes convencionales. Vamos a retirar este de 22 microfaradios, 16 voltios. Tiene dos pines en la parte posterior. 300 grados. Voy a subirle a 340. Lo que les hablaba. Ahí, 340 está en work. Vamos a ver. Ubicamos por la parte posterior. Calentamos. Y retiramos. Así de simple, señores. Ahí está. Así de simple. Ahora vamos a hacer una prueba sobre la tarjeta PCB convencional. Vamos a soldar dos componentes. Una resistencia, en este caso una resistencia de 10K. Lo voy a ubicar aquí, sobre su posición. Y también vamos a poner un jumper acá. Esa es una de las tarjetas que yo mismo suelo diseñar para mis proyectos aquí en mi canal. Vamos a ponerle un sujetador para que los mantenga ubicados ahí, tal cual. Y sujetamos con esta herramienta también que compré hace un tiempo atrás, que es de gran ayuda para este tipo de trabajos. Voy a sujetarlo ahí, ¿no? De gran ayuda realmente. Ahí, de acá abajo. Y ahí ya estamos listos para empezar. Aquí yo me puedo mover incluso, ¿no? Acá me puedo mover. Estamos listos para empezar a soldar. Voy a mover un poco ahí, ¿no? Ahí estamos listos. Entonces vamos a ubicar 330 grados centígrados, que es lo que suelo utilizar yo. Encendemos. 330 grados centígrados, la punta normal, la punta left de la izquierda. Ahí está en work. Pasta. Y ahora sí vamos a utilizar la soldadura convencional, yo no la soldadura delgada, la convencional 60×40. Acá, el lado de la resistencia a 340, miren, así de simple, señores. 330 grados centígrados, el otro lado del jumper, bastante bien realmente. Perfecto. Miren la calidad, ¿eh? Así de simple. La calidad para poder soldar y desoldar. Vamos a retirar el exceso de los pines, ¿no? Quedó bastante bien realmente. Retiramos la cinta. Y ahí les quiero mostrar. Ahí está. Y aquí hay que limpiar obviamente con alcohol isopropílico. Pero miren cómo quedó la soldadura con este desoldador de pinzas
con calor y no solamente ello, también soldador, dependiendo de cómo lo configure. Impresionante realmente. Ahora vayamos a la siguiente prueba. Bien, nuevamente con ustedes estamos en la parte más importante, la parte práctica. Tenemos acá nuestro microscopio electrónico de una marca conocida y vamos a hacer un trabajo mucho más fino probando esta maravillosa herramienta, esta HT140 de la marca Security. Para ello vamos a poner la temperatura, vamos a dejarlo en 300 grados, vamos a encender ahí, ya la estamos encendiendo y la estamos pasando a 300 grados centígrados, están viendo ahí. Vamos a usar la pasta para soldar y acá tenemos nuestra tarjeta. Ahí les estoy mostrando con el microscopio el componente que vamos a retirar, la resistencia R4. Entonces vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar a retirar esta resistencia R4. Ubicamos, ¿no? Ubicamos ahí. Paralelamente sujetamos y retiramos. Así de simple. Ahí están viendo la resistencia de 22 ohmios retirado de una manera muy sencilla. Vamos a retirar otro componente. Esta resistencia, por ejemplo, es 72K, la R25, ¿no?, que está en medio, sin dañar la R23, la de en medio. Vamos a ver ahí. Y así de simple, así de fácil. Ahí están viendo, ahí les estoy mostrando, incluso acá en la otra cámara les estoy mostrando, estoy grabando con dos cámaras, y ahí les estoy mostrando la resistencia. Vamos a retirar otro componente, este C43, que es un condensador cerámico acá, C43, sin dañar el resto de componentes, ahí están viendo, sin dañar el resto de componentes, ahí, y retirado. Así de simple. Bien, este es un Arduino Nano que lo usé un tiempo atrás en uno de mis proyectos cuando destruimos los Arduino Nano. Lo que me interesa aquí es algunos componentes en la parte posterior que vamos a retirar. Esta placa azul, vamos a retirar estos componentes, los voy a mostrar aquí en el microscopio digital para que lo puedan ver. Ahí les estoy mostrando el microscopio digital y ahí tenemos tres componentes, ¿no? Tres componentes arriba. Este es un diodo de alta velocidad, si mal no recuerdo. Esta es una resistencia de 102, es decir, una resistencia de 1K, y un condensador de filtro cerámico. Vamos a retirar los tres. He puesto la temperatura a 320 grados centígrados, ahí les estoy mostrando. 320 grados centígrados. Vamos a retirar esos tres componentes ubicándonos de la mejor manera para poderlos retirar ahí, y así de simple. Ahí están viendo, ya retiré el primer componente, el diodo de alta velocidad. Ahí están viendo el diodo de alta velocidad, lo voy a dejar acá a un costado, y ahora voy a retirar la resistencia 102, ¿no? Ahí, así de rápido, incluso con la potencia de como están viendo, de 320 es más rápido. Y ahora el condensador cerámico de paso, así de simple. Ahí están viendo, ahí les estoy mostrando el condensador cerámico de paso. Ahora vamos a empezar las pruebas para poder soldar componentes SMD, en este caso un condensador cerámico SMD. Lo primero que hay que hacer es limpiar la superficie con alcohol isopropílico. Estoy usando un hisopo, limpiando la superficie. Luego vamos a continuar poniendo un extremo del condensador cerámico SMD con la punta y estaño, y luego hacemos lo mismo con el otro extremo del condensador. Como ven, es muy sencillo soldar con esta herramienta. Luego hay que darle una limpieza nuevamente con alcohol isopropílico y el soldado de componente SMD quedó bastante bien. Luego vamos a desoldar un diodo LED SMD a una temperatura de trabajo de 300 grados centígrados. Vamos a usar una de las puntas delgadas en cuchilla, la 4, como estamos viendo ahí. Muy fácil y rápido poder desoldar componentes SMD a la temperatura que les estoy indicando. Ahora vamos a desoldar
este regulador de voltaje conocido a una temperatura de trabajo de 350 grados centígrados. Echamos un poquito de flux para mejorar el desoldado. Aplicamos las cuchillas, la número 6, que es la más gruesa. Aplicamos un poco de calor, esperamos a que la temperatura haga efecto sobre la soldadura y luego retiramos. Así de simple. Ahora vamos a desoldar componentes SMD diversos, como condensadores y resistencias, a una temperatura de trabajo de 320 grados centígrados con la punta que les estaba indicando. Miren la facilidad de poder desoldar. Aquí estamos usando las puntas gruesas en cuchilla, la punta 6. Pueden utilizar cualquiera de las dos puntas, va a depender mucho de la cantidad de temperatura que le pongan. Miren, fácil, rápido, de una manera precisa y sin dañar el resto de componentes. Ojo con el detalle, esa es la parte interesante, sin dañar el resto de componentes, solamente lo que necesitamos retirar. Ahora vamos a retirar el último condensador cerámico SMD rápidamente. Ahora vamos a desoldar un transistor SMD BJT NPN, temperatura de trabajo 320 grados centígrados. Utilizamos la cuchilla gruesa, la 6, y rápido. Ahora desoldamos este cristal de cuarzo SMD a una temperatura de 370 grados centígrados usando la cuchilla gruesa. Un poco más de calor, no le tengan miedo, simplemente hay que tener pulcritud y rapidez, y ahí, como están viendo, se extrae fácilmente el cristal metálico. Bien, después de haber realizado muchas pruebas, hay algunas consideraciones técnicas importantes a tener en cuenta. El equipo es bastante liviano, es buena calidad. Algo importante a tener en cuenta, el alineamiento de las puntas. Si las puntas no están bien alineadas, en el momento que las cambias, la transferencia de calor no va a ser uniforme, por lo tanto no vas a poder desoldar adecuadamente. Hay que tener mucho cuidado a la hora de alinear horizontal y verticalmente las puntas para este equipo. La potencia es aceptable, hasta 500 grados centígrados más que suficiente. La mayor cantidad de potencia en las puntas es en la base, no en la punta como tal. Hay que tener en cuenta eso. Ojo al detalle. En la base, si tú pones la punta sobre la superficie del componente y pones la punta, vas a tener menos superficie para calentar la base del componente. En cambio, si pones la parte inferior de la punta en sí, vas a poder calentar de manera uniforme el componente electrónico SMD. Otro detalle importante a tener en cuenta es la potencia para cada dispositivo. Para una resistencia muy pequeña, entre 300 y 310 grados centígrados, más que suficiente. Para un condensador mediano pueden utilizar la misma cantidad de potencia, pero para un condensador un poquito más grande, un capacitor de filtro cerámico, incluso la potencia puede llegar hasta 350 o 360. Para circuitos integrados ya eso va a variar dependiendo del área del componente. Pueden ponerle hasta 380 grados centígrados. Eso tiene que ir probando para que puedan tener un elemento de juicio más exacto de cómo poder desoldar. En el caso del soldado, simplemente habilitan en la configuración la opción de una de las puntas. En este caso yo puse la punta de la izquierda, esta de acá. Esta otra la retiran, la configuran solamente para que entregue la herramienta la potencia o la energía a la punta que ustedes deseen, y en función a eso realizan el soldado como si fuese un soldador convencional. Eso lo hemos explicado en este video. Por lo contrario, el equipo es bastante bueno, aceptable. Va a pasar a formar parte de mis herramientas favoritas para mis componentes electrónicos SMD. Si realmente deseas adquirir este producto, en la descripción de este video, aquí, en este video, en la descripción te estoy dejando el enlace directo para que puedas adquirir esta herramienta que definitivamente no debe faltar en tu taller de electrónica
tu laboratorio. Hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder estar semana a semana compartiendo conocimiento. Si deseas apoyarme, por favor no te olvides darle like a este video. Recuerda, darle like a mis videos es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal y podamos hacer que no tu ser audiencia como este humilde seguidor podamos crecer juntos. Asimismo, les invito a que me puedan seguir en todas mis redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Y algo muy pero muy importante, no te olvides también de darle like a este video y de suscribirte a mi canal de YouTube. Si no estás suscrito, por favor no te olvides de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, conciencia y tecnología. Permiso.